Bienvenido a esta edición de Una Respuesta Razonada, donde presentamos respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. En estas ediciones hemos estado considerando la pregunta: ¿existe Dios y por qué debería importarme? En la primera parte vimos lo que se requiere, el criterio necesario para ser un ateo. Hablamos de tres diferentes posiciones que uno puede tener acerca de Dios. Está el ateísmo, que es decir que uno no cree que hay un Dios. Uno está diciendo no existe Dios. En la segunda porción vimos el agnosticismo. El agnosticismo no es como el ateísmo, sencillamente dice: no tengo suficiente información y no estoy seguro si un Dios existe. La tercera posición es el teísmo, y el teísmo dice que sí existe Dios. En la primera parte hablamos de tres argumentos y brevemente nomás hablamos acerca de ellos que detallan la necesidad de un Dios. El argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento moral. Al hablar acerca del ateísmo, necesitamos considerar el significado de la vida. Necesitamos considerar el propósito de la vida, el sentido de la vida, la dirección de la vida. Y vimos que en realidad el ateísmo no ofrece un fundamento para poder establecer eso. No estamos diciendo que si uno es ateo, que uno no puede ser feliz o que uno no puede ser buena persona o que quizás uno no puede tener un propósito en la vida. Pero lo que estamos diciendo es que no hay un fondo racional para poder llevar eso a cabo. Tienen que tomar un fundamento de otro lugar, y donde lo toman es de la proposición judeo-cristiana. Estaremos contestando la pregunta: si existe un Dios, ¿cómo podemos llegar a tener una relación con ese Dios? Y en esta edición vamos a estar viendo esto y contestando esto del punto de vista judeo-cristiana. Una de las cosas que platicamos un poquito es que los ateos del pasado, los eruditos que se decían ser ateos del pasado, ellos tomaron esta pregunta en serio. Fíjense, si Bertrand Russell consideró a Dios un matemático, un filósofo, si Jean-Paul Sartre consideró a Dios un escritor, también un filósofo, si Anthony Flew consideró a Dios, si Friedrich Nietzsche considera a Dios, consideremos nosotros lo mismo. Ahora, vimos el argumento cosmológico y brevemente voy a detallar estos asuntos. Vimos que la premisa 1 dice que todo lo que tiene un principio debe tener una causa. La premisa número 2 es: el universo tuvo un comienzo, y eso le llamamos el Big Bang o la gran explosión. Por lo tanto, vimos que el universo tuvo una causa. Simplemente estudiando y viendo el universo, podemos ver esto. Se necesita un ser necesario para que el universo exista. No puede existir por sí mismo. Hablamos del argumento teleológico y este tiene algunas partes. Primero, la primera parte que nosotros vimos es el principio antrópico. Antro quiere decir humanidad. Este principio nos dice que el universo parece estar diseñado específicamente para seres humanos. La segunda parte que vimos es que hay hasta 300 constantes físicos diferentes, leyes, relaciones entre ellas que parecen estar diseñadas específicamente para la vida humana. Hay 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, que son responsables de dar forma al universo que habitamos, que estas al inicio del universo tuvieron que estar tan perfectamente alineadas
entre sí mismo, y si no hubiera sido así, el universo no existiría. La variación más pequeña en cualquiera hará que el universo entero sea incapaz de sostener la vida humana. Y tercer, vimos el argumento moral, específicamente el de C.S. Lewis. Él dijo esto: si hay una ley moral universal, entonces debe de haber un dador de esa ley. Si la ley es vinculante, si le pertenece a todo ser humano, el dador debe tener conocimiento de todos los seres humanos que han existido, existen y existirán. El dador debe ser trascendente porque su conocimiento se extiende más allá del alcance del tiempo, del lugar, la ubicación y la situación. Por lo tanto, hay un ser trascendente que dio la ley moral. Por lo tanto, quien haya hecho los tres, el cosmológico, teleológico y moral, debe estar más allá del universo y por lo tanto, este creador debe ser atemporal, sin espacio e inmaterial. Al comparar los posibles dioses, solo el Dios de la Biblia puede cumplir con estos requisitos. Y más adelante vamos a estar haciendo un video que trata con esto. Si hay un Dios y Yahweh es su nombre, entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda a nosotros? Existe la posibilidad del sentido. Existe la posibilidad del significado y dirección y propósito para la vida si existe un Dios personal. Por un breve momento le voy a pedir que considere la posibilidad. Si no cree en Dios, ponga eso a un lado y simplemente piense en la posibilidad. Si hay un Dios, entonces, ¿cuántas maneras hay de llegar a Él? Si hay un Dios único, entonces ese Dios único tiene una manera de llegar a conocerle. Y vamos a ver esto del punto de vista de la Biblia. Hay mucho más que podemos presentar aquí, muchos argumentos que podemos detallar, enseñando que el Dios Yahvé, el Dios de la Biblia, es el único ser que pudo tener la posibilidad de haber creado el universo. Pero por ahorita voy a pedir que sencillamente considere esta posibilidad. Ahora, nosotros en nuestros tiempos modernos estamos impuestos a Google. Google nos dice todo. Uno tiene una pregunta, la busca en Google. Uno tiene una incógnita, ahí está una respuesta. Tenemos mapas Google. Ellos ya han viajado a través de todo el mundo estableciendo mapas, tal y como ve el que ve en su pantalla. Es conveniente. Está en el celular o ahora ya en el automóvil. Es fácil de obtener por cualquier persona. Y normalmente muestra la ruta más corta a un destino. Proporciona rutas alternativas si uno quiere tomarlas. Pero esto puede estar equivocado y esto nos pasa a nosotros todo el tiempo. Desafortunadamente, Google le da a muchas compañías la dirección equivocada de nuestra casa y siempre están llegando a otras casas y ellos les dicen, aquí no vive Ramos, él vive más abajo, porque Google puede estar equivocado. Ahora, Google Maps, los mapas de Google se basan en direcciones correctas. Debe ser eso. Si uno lo está utilizando, deben de estar correctas la información. Nombres y designaciones de las calles tienen que estar correctas. Información está en constante cambio. Siempre está cambiando el tráfico cambiante, el clima cambiante, condiciones cambiantes de la carretera. Y la información debe estar
actualizada con Google. Ahora, este es nuestro pensamiento. Desafortunadamente, el cristianismo no es como Google Maps. Tenemos Google Tierra que nos da tanta información y estamos impuestos a tener este tipo de información, pero no hay muchas carreteras, muchas maneras de llegar a Dios. Google puede darnos 2, 3, 4 maneras de llegar al mismo sitio y puede cambiar de una manera a otra dependiendo del tráfico, la condición de las calles, pero desafortunadamente no hay un sinnúmero de maneras de conocer a Dios. Solamente hay una. En un mundo de Google Maps existen muchas rutas, pero un cristianismo no es como Google Maps. Google se basa en la información generada por seres humanos. El cristianismo se basa en la información dada por Dios. Google se basa en la información en constante cambio hecha por el hombre. El cristianismo ha recibido toda la información necesaria por Dios. Las rutas de Google están cambiando todo el tiempo. La ruta del cristianismo hacia Dios no cambia. Ahora, el Google es conveniente. Desafortunadamente, el cristianismo no siempre es conveniente. Google es fácil de conseguir. El cristianismo no es fácil de seguir. La ruta de Google nos da rutas alternativas a nuestro destino, pero solo hay un camino hacia Dios. Todos los demás caminos son incorrectos. Y aquí donde no le gusta esto a muchas personas. Ellos quieren tener su manera. Pero sígame, por favor. Google puede estar equivocado, pero Dios nunca se equivoca. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En nuestra época hay palabras que han perdido su sentido y más que eso, su definición ha sido cambiadas. Pero en estas está el secreto para el sentido de la vida, para el significado del ser humano y la dirección y propósito de tu vida. Si hay un Dios que nos dio leyes morales, si hay un Dios que diseñó este grande universo, si hay un Dios que hizo todo y que comenzó todo, entonces este mismo Dios tiene la manera mejor para nosotros. Estas palabras se ha cambiado la definición de ellas, pero son 5 palabras que son sumamente importantes. Y cambiando las palabras, cambia la ruta. La primera palabra es la palabra pecado. Y esta palabra se le ha cambiado el significado. Muchos dicen que el pecado significa error o significa simplemente quebrantamiento, pero no es lo suficiente. El arrepentimiento, muchos lo han definido como, ay, lo siento. Y nomás con el hecho de decir lo siento, uno dice que se ha arrepentido, pero el arrepentimiento es mucho más que eso. Y luego está la palabra perdón, y muchos dicen que la palabra de perdón es como decir, ah, eso está bien, no problema, me lo hiciste, ay, está bien. La palabra infierno le gusta a mucha gente y muchos dicen que el infierno solo existe aquí en la tierra, que no hay un lugar llamado el infierno. Y luego el cielo. El cielo es para todos. ¿Y cómo nos gustaría si eso fuera cierto? Pero no lo es. Veamos el significado de estas 5 palabras, porque es sumamente importante para nosotros. El pecado no es igual a un error. Simplemente decir que algo es un error. Millard Erickson, en un libro Teología Cristiana, en la página 578, define el pecado de esta manera. El pecado es cualquier falta de conformidad, activa o pasiva, a la ley moral de Dios.
Esto puede ser una cuestión de acto, de pensamiento o de disposición o estado interno, etcétera. Para no pecar, tenemos que nunca quebrantar las leyes de Dios, pero esto es sumamente imposible. Pecar, al fondo de todo, es una transgresión de cualquiera de las leyes que Dios ha puesto. Tenemos que hablar de la santidad de Dios. Dios es santo y la palabra santo quiere decir separado, totalmente opuesto al pecado, a lo mal. Dios no puede estar ante el pecado o actos pecaminosos. Y hay consecuencias para el pecado porque Dios es santo. La santidad significa que hay una barrera entre lo que es santo y lo que no es santo. Hay una separación que existe. La santidad es lo opuesto al pecado. El pecado es invadir un territorio que no es tuyo. La santidad es ese límite. Haz de cuenta que hay una línea que uno no puede cruzar y al cruzar esa línea uno ya entra en el territorio del pecado. El pecado es quebrantar las leyes de Dios, no importa cuán pequeñas sean. La santidad es guardar esas leyes. Ser santo es no cometer actos pecaminosos, cualquiera, ni siquiera uno. Si pudiésemos no cometer ni siquiera un pecado, entonces pudiésemos entrar ante Dios sin necesidad de Jesús. Pero desafortunadamente no somos capaces de eso. Ser santo es no tener que pagar por las consecuencias del acto pecaminoso, pero no hay nadie que lo hizo, solamente Jesús. Ahora, ¿qué sucede cuando violamos la santidad de Dios? Caemos bajo el juicio de Dios. El asombroso amor de Dios está equilibrado por la santidad única de Dios. Esto lleva al pago por invadir la santidad de Dios. Cristo pagó por todo y por un amor, porque nosotros no lo pudiéramos haber hecho. Ahora, Dios requiere el pago por ello. Sin el pago, el veredicto es la muerte. Y a muchos no les gusta hablar y pensar de esto. Oh, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero el otro lado del amor es el juicio. Amor no puede existir sin el juicio. Encontramos en Romanos 3:23, dice, porque todos han pecado y han estado destituidos de la gloria de Dios. Ahora me gustaría desglosar este pasaje y ver el significado en detalle. Primero empieza con la frase por cuantos todos. Es la palabra pantes en el griego. Quiere decir todos considerados individualmente. Porque mucha gente, muchas personas dicen que, oh, que es para toda la humanidad, pero Dios nos considera individualmente. O sea, aunque yo tenga relación con Dios, no quiere decir que mis hijos tienen esa misma relación con Dios. Es individual. Nadie se queda fuera. Yo no puedo tener relación ante Dios por ti ni tú por mí. Y luego viene la palabra, porque todos pecaron. La palabra pecar es gemartón, que quiere decir fallar la marca. Haga de cuenta un arquero que sale y tira la flecha y la flecha no da en el objetivo, no da la marca. Y la marca es la ley de Dios. Esto es fallar, porque todos erraron la marca de Dios. ¿Y cuál es la marca? Ser perfecto. Y por lo tanto estamos destituidos, echados fuera. Destituir, gisteronta, quiere decir perderse, no alcanzar. Y uno experimenta uno por sí mismo. El verbo es en un tiempo presente. Se están quedando cortos en este mismo momento.
Cuando pecamos no estamos a la altura de lo que Dios desea. Esto hace que perdamos la gloria de Dios. Des doxes, la gloria. Es el esplendor de Dios, las consecuencias e implicaciones para la humanidad. También quiere decir cantar las alabanzas a Dios. En la tradición judía, Dios creó a la humanidad a su semejanza para reflejar su gloria. Por cuanto Adán pecó, la humanidad perdió el reflejo de la imagen de Dios. Alternativamente, esta frase podría referirse al estándar de Dios. Aquí es donde encontramos sentido, significado, dirección y propósito. Dios, Tau Teo. Este es el punto focal de lo que ha venido antes en este versículo. La gloria de Dios pertenece a Dios. Él es el que pone la marca. El que sabe si el individuo ha perdido la marca es Dios. El que ha juzgado a todos los que han fallado en la marca es Dios. No soy yo, no es usted. Porque Dios está más allá del tiempo, más allá de la materia. Porque Dios es trascendente. Él es el que ha puesto todo esto. Luego está la palabra arrepentimiento. Si todos hemos pecado y todos hemos quedado cortos, entonces necesitamos el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Significa admitir que el pecado ha tenido su lugar en nuestra vida. Somos nosotros pecadores, no somos perfectos. Arrepentirse significa confesar a Dios que soy un pecador. Hay que reconocer que no soy perfecto y hay que reconocer esto y confesárselo a Dios. Arrepentirse significa alejarse del pecado y no pecar más. Esto no es decir lo siento. ¿Ven la diferencia? Lo siento es completamente diferente. Ay, lo siento que te hice eso. El arrepentimiento quiere decir dar vuelta completamente a la otra dirección y no continuar a donde uno iba. Y luego está la palabra perdón. Está la gloria de Dios. Hemos perdido el estándar que Dios había establecido. Todavía tenemos su imagen, pero está empañada y sucia. Lo que necesitamos es una manera de recuperar esta imagen sin mancha. Un medio para cumplir con los estándares de Dios. No es, ay, perdón, ay, es mucho más que eso. Debido a que todos nosotros hemos pecado y perdido la marca, le hemos errado, necesitamos que Dios haga la obra. Dios es el que perdona. Cuando nos arrepentimos creyendo en Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados. Esto también significa que Él nos da un medio para vencer el pecado, que es la vida en el Espíritu Santo. Es la palabra revelada en la Biblia. Hay consecuencias de tomar el camino equivocado. Si no cumples con los estándares de Dios, te perderás la oportunidad de participar de la gloria de Dios. No nos gusta la palabra infierno, pero el destino es el infierno, un lugar literal, no el infierno en la tierra. Ahora, quizás nuestra vida sea difícil y hemos estado pasando por tiempos agudos y quizás pensemos, ay, mi vida es un infierno, pero esto es un nada al lugar que existe llamado el infierno. Mientras una persona está viva, existe la posibilidad de no perder de la gloria de Dios. Es solo el camino determinado por Dios. Una vez que una persona muere sin Jesucristo, entonces el único destino es donde se perderá la gloria de Dios. Y eso es el infierno. Dios tiene la respuesta.
La gloria pertenece a Dios. Él pone la marca. El que sabe si el individuo ha errado en la marca es Dios. El que ha juzgado a todos los que han fallado la marca es Dios. Y así es Dios quien establece la respuesta. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo, nuestro Salvador. El regalo es la vida eterna, es estar en la presencia de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo y de los santos de los siglos, los otros cristianos del pasado y del presente. Sin Jesús morirás 2 veces, una vez física y la otra vez espiritual. Con Cristo morirás solamente una vez y esa muerte es una puerta a la vida eterna en el cielo. Es un don de Dios, porque lo que no podemos redefinirlo porque Dios lo dio. Es un don de Dios, por lo que solo hay una manera de recibirlo, como Dios lo estableció. Es un regalo de Dios a la humanidad, no de la humanidad a Dios. Redefiniendo estas palabras no importa porque no cambian del sentido verífico. El hecho de que redefinamos las palabras no cambia la ruta al cielo. No hay múltiples rutas al cielo. No hay nueva revelación que cambie lo que Dios ha ordenado. La cultura y las sensibilidades modernas no pueden cambiar lo que Dios ha dicho. Escoge este día quién servirás. En Josué 24 del 14 al 15 en el Antiguo Testamento, hace más de 2500 años, 3000 años se escribió esto y esto es lo que dice. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos significado en nuestra vida. Necesitamos sentido en nuestra vida, dirección, propósito. Y el único lugar donde podemos encontrar el sentido, el significado, la dirección y el propósito con fundamento es en Cristo Jesús. Gracias por estar conmigo en esta edición de Una Respuesta Razonada. Continuaremos con la misma pregunta más adelante en la parte número 4. Soy el doctor Regino Ramos Jr. Los esperamos en la siguiente edición. Que Dios les bendiga.